Hoy vamos a compartir Mateo 3:13. Vamos a hablar de los apóstoles. Cómo formó el Señor Jesús su grupo de apóstoles. Vamos a ver lo que dice la palabra. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Estableció 12 para que estuvieran con él para enviarlo a predicar, que tuvieran autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidaban Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Dice que él en la noche se apartó y se fue a orar. Y en la mañana, cuando regresó de la oración que estuvo toda la noche, dice que escogió 12 apóstoles. Dice, después subió al monte y llamó hacia lo que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él para enviarlo a predicar, y tuvieran autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Él cogió esos 12 apóstoles, discípulos, para estrenarlo, para que el día cuando él partiera, estos 12 hombres tuvieran la capacidad de aprender, y se le dio poder, autoridad, y se le enseñó la palabra. El Señor Jesús, en su ministerio de 3 años y medio, él había seleccionado a estos 12 y estuvieron con él hasta el día que fue llevado al cielo, pero a 11, porque sabemos que uno de ellos, Judas Iscariote, lo traicionó. Y esto, para ser apóstol, el Señor Jesús tuvo que orar al Padre para poder escoger. Los apóstoles fueron escogidos por él y también por el Padre y el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que lo escogió y le dio autoridad y lo envió a predicar la palabra. En Mateo dice, y predicar el evangelio a toda criatura, el que cree en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándole, capacitando. Cuando la iglesia se comenzó a formar, el Señor había cogido esos 12 hombres y lo comenzó a estrenar. Por eso, cuando ellos estuvieron en Hechos de los Apóstoles, en el concilio, dijeron, estos hombres eran Juan y Pedro. Estos hombres son analfabetos, ¿cómo saben letra? Dice, no, estuvieron con el Nazareno. ¿Por qué? Porque en todas partes, cuando Dios nos escoge para llevar su palabra, no podemos estar a lo loco, tirar la palabra, tenemos que aprender. Así como estos apóstoles vieron a Jesús, le enseñó Jesús la palabra de Dios, todo el reino de Dios, todo lo que estaba oculto
se le revelaron a los apóstoles. Bendito sea el nombre de Jesús. Y se le dio autoridad. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús fue detenido para matarlo, ellos tuvieron temor. Pedro lo negó y huyeron. Pero después que Cristo resucita, se le aparece a los 11. Sabemos que Judas sí también fue lleno de la palabra, anduvo con Cristo. Aún milagro hizo Judas. Judas conocía toda la palabra de Dios, pero Judas no le dio importancia a lo espiritual, sino él estaba en sus pensamientos, en la carnalidad, en las cosas que veía, porque él fue recaudador, él era el que llevaba la bolsa del dinero. Pero él no contento con estas cosas que robaba, sustraía dinero, y cuando se trataba de dinero, él era el primero que salía. ¿Se acuerdan de la mujer que le derramó el perfume al Señor? Y dice, ¿por qué tenía que gastarse ese perfume en esa forma? Se tenía que vender en 300 denarios y dárselo a los pobres. Pero no era que él le preocupaban los pobres. No es que le preocupaban los pobres. Le preocupaba era su moneda, que le quedara moneda a él para poder sustraer. El Señor Jesús tuvo a Simón, a quien puso por sobrenombre Cefa, que quiere decir Pedro, piedrita. No vayan a pensar que Simón era una dulce paloma. Era un hombre de un temperamento como el de los picapiedras, y parecido con nada, con cualquier cosa se enfurecía y era hasta peleonero. Jacobo, hijo de Zebedeo, también era un hombre que trabajaba con Pedro. Y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidaba Boanerges, esto es hijo del trueno, también tenía un carácter terrible. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Estos discípulos, apóstoles, no vayan a pensar que ya cuando Cristo los llamó, ya tenían la vitrola en la cabeza, tenían las alas como ángeles. No, ahí el Señor Jesús cogió lo más vil, lo más despreciado. ¿Quién iba a andar con Pedro, por ejemplo? Pedro era muy... Y cuando le iban a cobrar los impuestos, eso era pelea y discusiones, malas palabras. Y Juan, el hermano, también... Juan era también un hombre que le dice al Señor Jesús que orara para que destruyeran a los... Y mire esa cosa. Aquí Simón el cananista era que un celote, un revolucionario. Nosotros vemos a Mateo, era un recaudador de impuestos. Era ladrón. Lo que recobraban los impuestos para Roma, subían en los impuestos para que le quedaban dinero. Cuando me imagino ese grupito cuando estaban reunidos el uno al otro, los
pensamientos de ellos, cómo se miraban de pronto. Mira el que se cree santo, ese Pedro, y así de pronto sus pensamientos el uno al otro se tiraban. Pero el Señor Jesús iba moldeando esas vidas. Esas vidas las iba moldeando poco a poco. Y es por eso que el que conoce el corazón del hombre es Dios. Y si Dios coge a una persona drogadista, perdida en la droga, porque Él sabe lo que en ese hombre o en esa mujer hay y que puede ser de utilidad cuando Él comienza a moldear esa vida y de transformación por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. No era fácil tener esos dos ahí. Y pongamos el ejemplo que siempre, me imagino que Judas estaba siempre con la idea ver a Jesús coronado como rey de Israel, porque así él sería que el del arca que cogía los impuestos, porque él miraba en una forma diferente lo que el maestro vino a la tierra. Por eso el Señor Jesús dice, es conveniente que yo me vaya. Antes de ser entregado, Él comienza a hablar en Juan 15 y dice, es conveniente que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Él le recordará, porque ellos no podían llevar tanto, 3 años y medio, palabra de Dios, era muy fuerte para ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros vemos que cada paso que ellos daban, Cristo daba, era una enseñanza nueva que les daba, para enseñarles el reino de Dios, el reino de los cielos. Cuando Pedro, que estaban reunidos en Mateo 16, creo que es, y el Señor Jesús comienza a preguntarle a los apóstoles qué idea tenía la gente de él, qué decía el tumulto, los afuera. Uno decía, no, la gente por ahí dice que tú eres Judas, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Jesús dice, bueno, uno dice que eres un gran maestro, otros dicen que eres bueno, otros dicen que tú eres engañador, bueno, así, etcétera, etcétera. Ahora le pregunto a los apóstoles, ¿quién dice ustedes que soy yo? Es cuando Pedro tiene la revelación del Padre y le dice, tú eres Yeshua, el Ben de Elohim, el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús le dice, bien lo has dicho, Pedro, por Simón, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con todo eso, esa fama, ese tributo que Cristo le acaba de dar a Pedro, pero en otra parte le dice a Cristo, no vayas para que te maten. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no vas a estorbar los planes de mi Padre. Y así estos apóstoles que en la reunión de la Pascua comieron con el Señor, y cuando él cogió a Jacobo
escogió a Jacobo, a Juan y a Pedro y los llevó al monte de los olivos. Porque siempre cogía el Señor Jesús a esos tres varones? Porque parece que estos tres varones eran los que más sobresalían en buscar al Señor, en hacer preguntas, en escudriñar. Vemos cuando la niña la lleva, que muere, ¿quién va? Jacobo, Juan y Pedro. Y todos esos tres ahora lo coge en el monte de los olivos y se los lleva para que oren. Pero como el cansancio había hecho presa de ellos, el Señor Jesús comienza a orar y 3 veces vino y 3 veces lo encontró durmiendo. Y le dice, ni una hora han podido orar conmigo. Cuando el Señor Jesús viene, el apóstol, porque ese sí era apóstol, aunque era traidor, fue traidor, él viene con los fariseos a capturar a Cristo. Ellos sienten miedo y lo dejan solo. Y Pedro lo niega 3 veces. Nosotros vemos estos apóstoles que fueron comisionados por el Señor Jesús, enseñados. Comieron con el Señor Jesús, durmieron en la parte donde durmió el Señor Jesús, vieron los milagros, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron escogidos también por el Padre. Hoy en día hay una cantidad de ñatos, bobos, que se proclaman apóstol porque alguien le vendió el título de apóstol. Y eso es gravísimo, porque primero que estos apóstoles de hoy en día nunca comieron con el Señor Jesús, no lo vieron resucitado, no lo vieron cuando se le apareció. Mire lo que dice aquí en Hechos 2 en adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice aquí que ellos orando, quisieron poner un reemplazo a Judas. Vamos a leerlo, por favor. Dice aquí en Hechos 1:21. Es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalarnos a 2 llamados Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos nuestros, muestra cuáles de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos que estos apóstoles se precipitaron más bien en escoger el sucesor
de Judas. Matías no se mienta más como apóstol ni nada de estas cosas, pero llega un perseguidor de la iglesia, un hombre que era celoso de su religión, un hombre que aventajaba a todo en la Torá. Ahora persigue a todo lo del camino, a la cesta del Nazareno, y dice que le dieron carta y se dirigía a Damasco, y en el camino, como a mediodía, surge una luz más resplandeciente que el mismo sol y lo ciega y cae a tierra. Y esa voz le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Dura cosa es de dar a coger del aguijón. Y dice que fue ciego, le cayó escama y quedó ciego, y fue conducido a Matías y oraron por él. Y cuando el Señor le dijo allá vamos a leerlo porque se me dice que este hombre dice: Señor, este hombre persigue a la iglesia, ha torturado, ha matado, ve y ponle en las manos porque este hombre me va a hacer instrumento. Y sabemos que Pablo, o Saulo de Tarso, fue uno de los apóstoles que llenó casi Asia y África, recorrió kilómetros de kilómetros, millares de kilómetros. Y este apóstol sí tuvo un encuentro con Jesús para ser apóstol, y fue escogido por el mismo Jesús, por Yeshua. Fue comisionado para que fuera el apóstol de los gentiles, aunque le predicó a los judíos. A Pedro se le dio la comisión de predicarle a los judíos, pero también a las llaves que le habían dado, también le predicó a los gentiles, como a Cornelio y su familia y amigos. Estos apóstoles, cuando vieron que Cristo fue arrebatado en una nube, ellos se quedaron mirando, y un ángel le dijo: ¿por qué miráis aquel? Así como se fue, vendrá. Y el Señor Jesús le dijo: y me serán testigos en Jerusalén, Samaria y Judea y en el mundo. Estos 12 hombres, sacando a Judas, metiendo a Pablo, a Saulo, estos hombres llenaron el mundo de la palabra del Señor. Cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, porque todos fueron llenos del Espíritu en Hechos, dice que estaban en el aposento alto, y cuando vino un viento y fueron llenos el Espíritu Santo como lengua de fuego, y comenzaron a hablar. Habían 120 personas, entre ellos estaban los hermanos del Señor Jesús, estaban María y unas mujeres ahí, y fueron llenos del Espíritu Santo, todos 120, y los apóstoles, y también María y los hermanos del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en eso que había afuera gran cantidad de extranjeros judíos que vivían en países diferentes, naciones, y tenían un lenguaje diferente. Vamos a poner un ejemplo.
vamos a ponerlo en esta época, que los judíos que estaban en Colombia, en Estados Unidos, en Rusia, en China, etcétera, etcétera, fueron a adorar allá en la fiesta, y cuando vieron en el tropicio y vieron que hablaban en lengua, y estos se asombraron, y muchos dijeron: están ebrios. No como dijo el falso Carl Luna, que estaban ebrios de licor. Mentira del diablo. Estaban llenos del Espíritu Santo, que es diferente a embriagar, porque el Espíritu Santo lo que quita en nosotros es la embriaguez del ron, la droga, la prostitución, el asesinato, los malos pensamientos, los quita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a emborrachar a nosotros, nunca. Nos llena, nos capacita, nos enseña para que nosotros conozcamos quién es Yeshua, quién es Jesús. Y dice la santa palabra de Dios que estos hombres comenzaron. Pedro se paró y dijo: no es que nadie aquí está borracho ni embriagado, porque son las 3 de la tarde. Esta es la manifestación, la profecía de Joel, cuando dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, de la llenura que todos los creyentes, los que creen en el Señor Jesús, íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Colombiano, venezolano, español, norteamericano, canadiense y de todas las partes del mundo íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Estos hombres comenzaron a predicar la palabra, se expandieron por el mundo entero, y hoy en día, gracias a esos 12 apóstoles escogidos por el Señor Jesús, tenemos la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios fueron escritas por profetas y apóstoles. Bendito sea el nombre de Jesús. Hago una pregunta: la vida de ellos no la estimaba sino a Cristo. ¿Cuántos apóstoles de Cartagena han ido a predicar ahora mismo? ¿Por qué no se van ahora mismo? Ahora mismo que están los Al-Qaeda, esos que están allá matando gente ahora mismo, que se les ocurra ir a predicar allá. Los apóstoles fueron asesinados por predicar la palabra de Dios. Ellos no tuvieron temor, ellos entregaron su vida. Pero antes de entregarla, también enseñaron a personas, cogieron y a los discípulos, cogieron también siervos y lo ilustraron en la palabra. Y la muerte de los apóstoles quedaron el remanente que ellos enseñaron, que llenos del Espíritu Santo comenzaron a pregonar el Evangelio por todo el mundo. Hasta el día de hoy nosotros seguimos las pisadas de los apóstoles. Nosotros ahora mismo no hay apóstol que haya don de apostolado, que es diferente. Todo este poco de apóstoles llenos de sarna no son comisionados por Cristo ni por el Espíritu Santo. Son ellos que se han tomado la atribución
de nombrarse, autonombrarse apóstoles. Le da vergüenza llamarse pastores. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Jesús se calificaba como el buen pastor. Y estos le da vergüenza que lo llamen pastor. Le gusta que le den fama. El apóstol X, el apóstol Y, el apóstol B. La Biblia dice en Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas. Y en las 12 puertas están los nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Ahora yo pregunto, nada más me voy a meter con los apóstoles de Cartagena. ¿Dónde están su nombre? En el libro de la vida, en las puertas de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. ¿Dónde están sus nombres? Ténganlo por seguro que sus nombres estarán metidos ¿dónde? En las puertas del infierno, porque en la Nueva Jerusalén no están, porque ahí hay 12 apóstoles, nada más comisionados, y están ahí. Posiblemente los 24 ancianos que dicen Apocalipsis, puede ser los 12 apóstoles y también las 12 tribus de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Estos apóstoles, dice la Biblia que vendían sus bienes y lo ponían en las manos de los apóstoles. Y nunca dice la Biblia que Pedrito ni Juan andaban en carruaje de esos de reyes, mostrando su opulencia, sus vestiduras caras. No dice eso la Biblia, porque vemos que cuando iban al templo de la Hermosa, Juan y Pedro, había un paralítico y le pidió una limosna, y Pedro y Juan dicen: no tenemos dinero, ni oro ni plata, pero lo que tenían, que tenían poder de Dios, poder del Espíritu Santo. No tenían dinero, no andaban con joya, no andaban con saco, no andaban llenos de alhaja, no estaban viviendo en mansiones, no tenían carruaje. Estos apóstoles pasaban necesidad, pasaban hambre, estuvieron en las cárceles. Los apóstoles de ahora pasan en sus mansiones con aire acondicionado. Apóstoles falsos. Estos apóstoles de Cristo eran verdaderos. Ni aún los apóstoles de Cartagena ven ni en la uña a Judas el traidor, ni a Judas le ven una, porque Judas fue más apóstol que ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Ese Pedro, que ese carácter que tenía, lo confronta el Señor Jesús a finales de Juan, el Evangelio de Juan, y dice: Pedro, ¿me amas? A un tipo que era cascarrabia, y él le dice: Señor, yo te amo, tú sabes que te amo. Y 3 veces se entristeció Pedro. Juan, el hijo del trueno, decía que era el apóstol del amor. Eso era, amaba a Cristo. Y todos ellos fueron llenos, fueron cambiados
Ahora nosotros teníamos un carácter fuerte. Éramos del común, de los desechables. Todo lo que está en la iglesia. Éramos desechables. Pero un día el Padre tomó la iniciativa y nos condujo a Cristo. Y por medio de una predicación, el Espíritu Santo nos reargulló de nuestros pecados. Y nuestro corazón se doblegó al único que puede perdonar pecado, a Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Pero en ninguna parte de la Biblia, ni en los Hechos de los Apóstoles, si acaso alguien no quiere seguir escribiendo, no aparece ningún apóstol. Puede conquistar y hacer cantidades de iglesias, mega iglesias, pero tú no eres apóstol, tú eres falso. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Vuélvete a Dios y pídele perdón. Todo este chiquero de apóstoles que se vuelvan a Dios y le pidan perdón por sus pecados, por usurpar un puesto que Dios no se lo ha delegado a ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy le damos gracias a Dios, porque este libro que está aquí, este libro fueron escritos por profetas, por 40 hombres, profetas y los apóstoles. Escribieron el Nuevo Testamento y gracias a ello tenemos esta palabra segura y podemos confiar que esta palabra es veraz y verdadera. Mi amado, si Dios te ha llamado para el ministerio, para que pastoree a una grey y te están ofreciendo ser apóstol, no caiga en la trampa, no caiga en la trampa del diablo. Sigue, deja que el Espíritu Santo te guíe y te muestre la verdad bíblica, para que enseñe a tus seguidores, a los seguidores, a conocer a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.